Me dio mucho gusto el día lunes ver cómo participó la mayoría en lo que fue la intervención del licenciado César González, que agradezco de verdad ese importante aporte que nos hizo al curso. Y hoy vamos a continuar con la clase. Pregunto, de lo que vieron en el resumen de los cursos, si tienen alguna duda, Rosita, ahorita voy con usted. Rosita Pisquillo está esperando apoyarnos hoy con una exposición. Pero antes vamos a hablar de unos temas. Esté tranquila, Rosita, no se preocupe. Así que relaja. Yo le aviso a qué horas, ¿ok? Vamos a ver algunos datos o vamos a tratar sobre algunos puntos. Cuando tengamos su tema, por favor, Rosita, me dice aquí me toca a Mili, que entonces me interviene, por favor. Voy a ver si tienen alguna duda sobre los temas que estuvimos viendo. Si no los tienen, pues por mí excelente, pero si tienen alguna duda, les agradeceré lo hagan ver de una vez para que salgamos de las dudas, ¿verdad? Lo que me interesa es que todos estén preparados, ¿verdad? Les cuento que ya me dieron fecha de examen para el día, tenemos y la otra semana nada más. Ahorita les digo exactamente, si no mal recuerdo, espérenme, mejor se los voy a mandar. ¿Dónde está? Les voy a dar ahorita la fecha. Solo que encuentro a esta señora. Me mandan muchos mensajes, mira. Entonces, es un problema. ¿Dónde está la licenciada? ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. Pero total de que es para esta semana que viene. Tenemos las últimas dos clases. Entonces, por si pueden ustedes ahorita, por favor, con esto, Maritza, ¿verdad? 22 de mayo, cabal, 22 de mayo, muy amable, ya veo que lo saben también, 22 de mayo tenemos nuestro examen final. ¿Qué vamos a tratar hoy? Bueno, sigamos viendo lo que estamos viendo, por lo que nos quedamos. Vi que estuvieron muchas dudas sobre lo que era la actividad previa preparatoria del proceso, en especialmente las diligencias para mejor prever. No sé si les quedó alguna duda sobre lo que expuso el licenciado o tienen alguna otra inquietud sobre eso o seguimos adelante. Por favor. ¿Alguna pregunta? Vamos a ponernos aquí también. ¿No tienen preguntas? Ok, sigamos. Ay, con la madre que encendí la cámara. Aquí lo estoy. Hoy sí ya. Sobre lo que son, a continuación de lo que es todo lo que es la prueba anticipada, el anticipo de prueba viene la instancia procesal de la demanda, vienen los requisitos, no sé si tiene alguna pregunta, eso lo vimos también durante la clase. Si tiene alguna pregunta sobre los requisitos de la demanda, cuál es el cuerpo de la demanda, yo recuerdo que ya lo vimos, por eso es que no me di a dar la tarea de explicarlo tanto. Si tienen alguna duda pueden levantar la mano, pueden intervenir como siempre. Luego de eso pasamos a los documentos que deben acompañarse. También ya los vimos, acuérdense que hablamos sobre aquellos documentos que habilitan a la persona, los mandatos, etcétera, etcétera, los materiales. Creo que eso no sé si tienen alguna duda para que lo platiquemos de una vez. Muy bien, si no tienen duda, los efectos materiales, todo eso pues está bastante sencillo. Recuérdense que todo esto entra en el examen. No se les va a olvidar. La defensa de juicio, ¿saben lo que es el allanamiento? Que es aceptar la actitud afirmativa del demandado. ¿Tienen alguna pregunta? Tampoco. ¿Me están oyendo, patojones? ¿Se me escucha? Sí, estamos escuchando. Sí, licenciado, le escuchamos. Ok, aquí no hay dudas, ¿verdad? Sobre las excepciones procesales. ¿Tienen alguna pregunta sobre las excepciones? Todo claro. ¿Perdón? Sí, todo claro. Ok, aquí tenemos todo claro con las excepciones. Muy bien. Las excepciones materiales y todo eso, esto, acuérdense que se los estoy diciendo, entra en el examen. ¿Ya? Acuérdense que todo esto también ya lo habíamos leído y lo vimos en el curso, pero de todas maneras quiero que quede bien claro, por si tienen alguna pregunta me lo dicen. Las excepciones previas de incompetencia, todo eso creo que ya lo vimos la vez pasada también, de dispendencia. No tienen dudas sobre esto, ¿verdad? Todo está clarinete, clarinete, clarinete. Órale, pues. Entonces tengo 3 clases
para hablar sobre el siguiente tema. Aquí creo que es donde entra usted, Rosita, ¿verdad? Rosita. A ver, hasta acá. Sí, procedimiento incidental, esto ya lo vimos, no tengo problema con esto, el incidente ya lo vimos. Yo ya estoy seguro que se los enseñé. Contestación de la demanda también, pero hay algo que me interesa mucho. Sí, Rosita, yo les tengo que hablar acerca de la prueba. ¿cuál era su tema? Empezamos con la prueba, ¿verdad? ¿O cuál es su tema, Rosita? Rosita. Ok. No sé si puedo empezar ya, Ali. Sí, ¿cuál es el tema que Eh, usted nos va a hablar? Sí, Ya la prueba por- y eh, la prueba. Ahorita Ok. le voy a compartir mi pantalla. Por favor. Le decía que es la prueba y los subtemas. Entonces, Dele, Rosita, la permítame un escucho y segundo. después lo vamos a lo amplío Es yo. la Por favor. actividad probatoria como... Dele, Rosita. Tiene usted la pantalla y tiene la oportunidad de exponer. La escucho. Si tienen alguna Ok, pregunta, pueden preguntar, muchachos. ok, ahorita les comparto mi pantalla. Un minuto, por favor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la actividad probatoria como carga de las partes en el proceso. De este tema, ¿verdad? Se desprende otro tema, se puede decir como una idea secundaria, que es la prueba. En la prueba podemos decir que es aquella actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez o tribunal acerca de la exactitud. Este, de, de hecho, también podemos decir que es operada por las partes en el proceso. Otro concepto que podemos tener de la prueba es que las personas pueden demostrar la verdad de sus afirmaciones. En el sentido jurídico procesal, podemos decir que es el método de buscar la verdad o falsedad de las proposiciones en un juicio. Y también podemos citar o podemos buscar en nuestro código procesal civil y mercantil. Y nos vamos al artículo 126, por favor, para que todos lo tomemos en cuenta. No sé si podrían sacar su código. ¿Alguien Bueno, que haga favor de leer el artículo 126, chicos, por favor? no, yo lo leo, Lick, solo para que Ok. los chicos lo tengan también en cuenta y lo subrayen. Por favor, dale, Rosita. Ok. En el artículo 126 dice, carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Bueno, básicamente entonces podemos entender con este artículo que nosotros para decir o para argumentar una prueba... Hay una pregunta, Rosita, perdón. Magda Petro, puede preguntar. Magda. Entonces, como decía, entonces, Rosita. Ok, bueno.
Entonces podemos decir que básicamente con este artículo lo que nos quiere decir es que si nosotros vamos a presentar una prueba, tenemos que fundamentarla. Prosigo. La prueba y sus elementos. En la prueba y sus elementos podemos encontrar que está dividida en objeto de la prueba, el hecho como objeto de la prueba y hechos exentos de la prueba. También hay una parte en el documento que nosotros tenemos que dice que la prueba tiene dos elementos más importantes que son la idoneidad y la admisibilidad. Por idoneidad entendemos que es la aptitud o buena disposición y capacidad que algo o alguien tiene para un fin determinado. Y la admisibilidad, esto quiere decir que es algo que debe ser aceptable. Se apagó mi pantalla, lo siento. Bueno, objeto de la prueba. Fundamentalmente, la prueba recaerá sobre las afirmaciones de hechos realizados por las partes. Sobre los hechos podemos decir que es el supuesto de la norma cuya aplicación se pide y puede así decirse que la prueba ha de recaer sobre las afirmaciones de hechos controvertidos. El hecho como objeto de la prueba. Son aquellos conocimientos que forman parte de la cultura normal propia de un determinado grupo. En el tiempo que se produce la decisión judicial, incluye naturalmente al juez. También podemos decir que son hechos admitidos, hechos presumidos, hechos evidentes, existencia o existencia de las leyes. Ahora vamos con el subtema que es hechos exentos de la prueba. La prueba recaerá sobre afirmaciones de hechos realizadas por las partes, sobre los hechos que constituyen el supuesto base de la norma, cuya aplicación se puede así recaer sobre las afirmaciones. Ok, Rosita. Relajada, Vena. Le voy a dar sus puntos. Agradezco su intervención. Ahora me toca a mí. Gracias, no se preocupe. Solo por el hecho de haber participado, tiene sus 5 puntos que le ofrecí yo. No se preocupe. Gracias, compañera. Ahora me toca a mí. Ahora voy yo, señores. Bueno, gracias, Rosita. Vamos a empezar ahora con lo que habló. Voy a ampliarlo y un poquito. Creo que es prudente ampliarlo. Y fíjense que lo importante acá es lo siguiente. Por favor, como siempre, si tienen dudas, me preguntan. Vamos a encontrar, señores, que todo proceso tiene un objetivo. Ese objetivo se encuentra en hallar la verdad. ¿Qué es la verdad? En el ámbito del derecho se puede hablar de que lo que consideramos verdad en una litis, hablando de litis, es quién tiene razón, a quién le asiste el derecho. Yo no puedo encontrar la verdad si no me fundamento, si no me baso en algo que demuestre que ostento la razón. A esto es lo que se le va a denominar a la larga prueba, porque podemos decir que es prueba. Alguien que me haga favor de leer la primera parte, por favor. Concepto de prueba. Démosle rapidito, pues. Buenas noches, licenciado. Le voy a leer yo. Concepto de la prueba. Es aquella actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez o tribunal acerca de la exactitud de las afirmaciones de hechos operadas por las partes en el proceso,
Por las pruebas, las personas demuestran la verdad de su afirmación. El sentido jurídico procesal es el método de buscar la verdad o falsedad de las proposiciones del juicio. El artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil establece: quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Bueno, fíjense pues, lo primero, esa actividad de carácter procesal. ¿Por qué? Porque la prueba surge, se da y prospera durante el proceso. En el proceso ya per se, cuando ya hay una demanda, cuando hay un demandado, cuando hay una contestación, es donde va a surgir esa actividad probatoria, es dentro de un proceso. Sin embargo, tenemos que entender que el fin primordial acá es la convicción del juez. Fíjense qué interesante. La convicción del juez. ¿Qué es eso de lograr la convicción del juez? Es convencer al juez. Vean qué interesante. Es convencer al juez. Es la finalidad de la prueba. Cerca de la exactitud y afirmaciones del hecho que operan por las partes en el proceso. Es decir, señor juez, yo firmé un contrato por medio del cual el señor Noé se comprometía a prestarme un servicio. Aquí está el contrato. La prueba es el contrato. ¿Qué me prueba este contrato? Que en efecto hay un hecho generador jurídico por medio del cual don Noé se ofreció a prestarme un servicio a mí a cambio de una prestación económica. Sin embargo, esa prestación tenía que darse en el momento que cumpliera. Ojo, estoy demostrándolo. Eso se trata, convencer al juez. De nada nos sirve saber todos los trámites, y como digo yo siempre, si no sabemos la parte toral, manejar la parte toral que es la prueba. Entonces, lo primero que entendemos es, se da dentro del proceso y su fin es convencer al juez de las afirmaciones de las partes. ¿Por qué de las partes? Porque cada uno, demandante, demandado, va a tener su propia afirmación, su propia pretensión. ¿Ya? Vean qué interesante, la pretensión lleva afirmaciones que deben estar fundadas en pruebas. Ojo con esto. ¿Ya? La afirmación van conforme las pretensiones y van fundadas en prueba. En otro, en sentido jurídico procesal, es el método de buscar la verdad o falsedad de las preposiciones. El objeto es la verdad. La realidad es que si se ponen a pensar, hay acá dos diferentes conceptos y que le dan una finalidad a la prueba. Sin embargo, ambas se van a complementar, ¿ya? Porque si el juez llega a la convicción, lleva a convencerse de un hecho, considera que ese hecho es verdadero. Por eso es que no se excluyen, se complementan. En efecto, la prueba va a buscar no solo la convicción del juez, sino también como máxima la verdad. Es lo que les importa. Pueden pasar una ventana, muchachos, que picadera. Ahora bien, también dice quiénes deben probar. Dice el 126, establece quien pretenda algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Los hechos, como les dije, llevan afirmaciones que están fundamentadas en prueba. ¿Cómo se prueban? Con los medios probatorios. Quien contradice la pretensión del adversario, me demanda, yo digo no es cierto, ha de probar los hechos extintivos o circunstancias impeditivas de esa pretensión. Señor juez, no es cierto. Yo no le presté el servicio porque habíamos quedado que el señor Peinado me tenía que pagar la mitad de la prestación económica cuando yo iniciara un día antes, previo a iniciar la prestación del servicio, cosa que no realizó. Por eso no realicé la prestación. Ojo, ahí vamos encontrando que cada quien va a probar con el fin primero de convencer al juez y llegar a la verdad. Esos son, en verdad, los fines de la prueba. La prueba y sus elementos. Veamos, por favor, ¿cuáles son los elementos de la prueba? Leamos. ¿Qué me lo leen? Si tienen preguntas, me dicen. ¿Puedo leerle? Sí, por favor, Susana. La prueba y sus elementos. Idoneidad y admisibilidad. Que la prueba se produce en el proceso y para el proceso. El sistema o valoración de la misma. Vamos a leer, por favor, para esto el artículo 127. Por favor.
127. Del Código Procesal Civil. ¿Quién me lo lee? Apreciación de la prueba. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notariamente dilatorios o propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de suposición, no obstante a que se fuere protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca la segunda instancia, si fuere procedente. Los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto de la diligencia que motiva la discusión. Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Desecharán en el momento de dictar sentencia las pruebas que no se ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. Y qué interesante. Qué interesante. Vamos a hablar entonces de algunas cosas importantes. Para esto tenemos que entender que el 127 nos regula lo siguiente. Primero, los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley. Si no es admitido, si no es... sí, Isla María. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, sé que tal vez esta es una pregunta de principiante, pero fíjese que siempre se me confunde el término cuando hablan, dice, si fuera protestado. En sí, ¿qué es protestar? Ahorita le voy a informar. No se preocupe, que ahorita les voy a explicar esto. Miren, por eso es que yo a veces me tardo un poquito con algunos artículos, pero es importante. Dicen cuenta que estamos hablando de idoneidad y admisibilidad. Son idóneos, ojo, son idóneos los elementos probatorios que van a referirse a un hecho controvertido. Eso no está acá. Ojo, dice el hecho como objeto de prueba. Fundamentalmente la prueba recaerá sobre afirmaciones de hechos realizadas por las partes sobre los hechos que constituyen el supuesto base de la norma, cuya aplicación se pide. Puede así decirse que la prueba debe caer sobre afirmaciones de hechos controvertidos. Y hasta aquí no entiendo qué fregado se refiere cuando dice que debe de ser idónea. La idoneidad tiene que ver con que la prueba tenga relación directa a un hecho controvertido. Un hecho controvertido no es otra cosa más que un hecho que debe de probarse. Y esta va a ser pregunta de examen, compañeros. Ya les dije uno. Resulta entonces que para que la prueba sea idónea, tiene que tratarse sobre el hecho que se está fundando las pretensiones. Por ejemplo, si yo hablo de que tenemos un contrato, o hice un pacto, o un negocio jurídico con NOE, lógico es presentar como medio de prueba el propio contrato. Eso sería un elemento idóneo, porque estamos hablando sobre los hechos que derivan del contrato, ¿ya? Es un hecho controvertido, que puede decirse, mire, por ejemplo, en el hecho controvertido, el señor no me prestó el servicio. Es un hecho controvertido. Puede decir, es que no se lo presté porque usted no me cumplió con tal cláusula. El hecho controvertido surge entonces de la cláusula donde yo tenía que prestar una caución económica o darle un pago, pues, previo a iniciar la labor. Hay un hecho controvertido que debe de probarse. Los hechos controvertidos son los que deben de probarse, ¿ya? Estos son la fase toral de la demanda, ¿ok? Entonces dice, son idóneos si tratan directamente sobre el hecho controvertido. Es más, el 127 por eso dice, los jueces rechazarán de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley. Esos son los hechos admitibles. Si no son admitidos por la ley, no pueden procesarse como prueba. ¿Ya? No se vale. No serán admitidos. Segundo, tenemos que entender que también deben que ser idóneos. ¿Ya? Por ejemplo, mire, señor juez, quiero ofrecerle la declaración de un testigo, el cual estuvo el día
20 de enero del corriente año en las instalaciones de tal y tal y tal lugar, y que demostrará que yo me encontraba con él, pero eso no es un hecho controvertido. El hecho controvertido es que usted sí tenía que cumplir con una obligación que había adquirido contractualmente con el señor Peinado. Ese es un hecho controvertido. Que usted no cumplió con la prestación del servicio al señor Peinado porque el señor Peinado no cumplió con una prestación económica que se había comprometido, ese es un hecho controvertido. Pero que usted esté en otro lugar, eso no tiene nada que ver con el hecho generador, con lo que estamos tratando en el proceso. Por lo tanto, sería un medio probatorio que puede tener como fin dilatar el proceso, ¿ya? Por eso dice, los prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. ¿Qué tiene que mandarse a traer un documento del extranjero? ¿Pero para qué? Si hay suficientes elementos que demuestran el mismo hecho controvertido. Ojo que me estoy adelantando un poco. Pero lo que sucede es que si yo tengo tres elementos probatorios sobre un mismo hecho controvertido, no tiene sentido que trate de dilatar el proceso mandando a traer otro que tiene la misma capacidad de probar lo que estos tres me están probando. ¿Ya? Entonces, encontramos que para que un elemento de prueba sea idóneo, tiene que tratar sobre el hecho controvertido. Y para que sea admisible, tiene que ser primero un medio que no esté prohibido por la ley, los que no tengan intenciones de dilatar el proceso o con el objeto de entorpecer el proceso. Son los tres supuestos que nos establece la ley para entender que un elemento o un hecho de prueba, ¿verdad?, puede ser admitido. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Ahora fíjense qué interesante. Luego dice, las resoluciones que se editen en este sentido son inapelables. Es decir, se admitió un elemento de prueba, señores, ahí no tiene usted que presentarme nada, no hay apelación. Pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición no obsta a que si fuere protestada por el interesado sea recibido por el tribunal. Bueno, lo que sucede es que la protesta es que yo presento o ofrezco un elemento de prueba. Fíjense que si fue admitido no hay apelación, pero que no se me admita a mí un elemento de prueba, basta con la protesta. Protestar es, señor juez, protesto porque no se me admite un hecho, un elemento probatorio que yo considero esencial por X y X y X razón. Esto me da lugar a que, como fue protestado, el tribunal de alzada, el tribunal que va a conocer la apelación, va a poder venir y recibirlo si lo considera oportuno. No la protesté, no le dobro esa puerta a la sala que va a conocer de la apelación. No sé si contesté su pregunta ahí, compañerita. ¿Ya? Sí, simplemente la protesta es, señor juez, protesto con fundamento en el 127 la no admisión de este elemento probatorio. Esa es la protesta. Y el juez tiene que resolver, queda anotada su protesta y asentada en el acta. Punto. Y si es por escrito, queda asentada por medio escrito. Esa es la gran cosa. Ahora, luego dice, los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto a las diligencias que motivan la discusión. O, eso podría ser, por ejemplo, la suspensión de diligencia de recepción de prueba de algún testimonial. Podría ser, tendríamos que ver el caso en concreto. Los tribunales, salvo texto en contrario, apreciarán el mérito de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Señores, ¿cuáles son esas dichosas reglas de la sana crítica? ¿Quién me lo dice? Doy 5 puntos al que me diga cuáles son esas reglas de la sana crítica. 5 puntos a la 1, 5 puntos a las 2. Nadie quiso los 5 puntos a las 3. Bueno, verán. Siempre les digo yo a mis alumnos, pónganle coco a eso, la lógica jurídica, la filosofía del derecho, porque en efecto, esas son las reglas. Las reglas de la sana crítica son la experiencia, la psicología y la lógica. Ojo con esto. La experiencia es la experiencia que tiene toda persona del diario vivir, de lo que yo capto empíricamente, con observación,
cómo cocinar un huevo, cómo subir una camioneta, cómo conducir un vehículo, cómo conducir una moto. Eso es un conocimiento empírico, pero es una experiencia de vida. Es la experiencia. La psicología es un campo que los jueces no manejamos. Tenemos algún matiz, pero no tendríamos que, por lo regular, hacer asesorar por algún psicólogo. Pero las reglas de la lógica, ese es otro rollo, ¿ya? Las reglas de la lógica conllevan juicios de valor, ¿ya? Juicios como la razón suficiente, tercero excluido. ¿Cuáles son los otros dos? Hay dos juicios más, ahí son 4. Razón suficiente, tercero excluido, única verdad. Hay otro. Pero son 4 tipos de juicios de valor y otros que establece ya la doctrina que en realidad el juez tiene que tener muy presentes a la hora de valorar un elemento de prueba. Esa es la forma en que se valora la prueba. Y por ejemplo, dice un juicio de valor, mire, una verdad es una y no hay otra, en contrario, ¿ya? 2 elementos o 2 aseveraciones, 2 juicios de valor que se contradicen mutuamente, uno es cierto y por fuerza el otro no es cierto. Des en cuenta. Entonces, una verdad es una, 2 juicios de valor que se contradicen, uno es cierto, el otro es falso. Otro dice razón suficiente. Para encontrar la razón suficiente, es decir, encontrar cuál es el verdadero, se necesita de un tercer elemento que fortalezca a decir cuál de los 2 elementos o juicios que se están estableciendo, o aseveraciones o afirmaciones, es cierta. Son juicios de valor, pero nos establecen un debido razonar. Es la lógica, la forma de un debido pensamiento, una debida razón. Cómo se debe pensar lógicamente, cómo debemos de pensar de buena manera para encontrar una verdad. Eso es lo que se trata. Por eso es tan importante la lógica. Ahora, vamos a seguir preguntando. Pregunto hasta aquí. ¿Dudas hasta acá para poder seguir? ¿Tienen alguna pregunta? Yo me asusto. Ustedes, o yo soy muy bueno o ustedes son bien pilas. Una de dos. Bueno, sigamos. Hechos exentos de prueba. Veamos qué dicen los hechos exentos de prueba. Por favor. ¿Quién me lo lee? Los hechos notorios son aquellos conocimientos forman parte de la cultura normal propia de un determinado grupo social en el tiempo en que se produce la decisión judicial, incluyendo naturalmente al juez. Hechos admitidos, hechos presumidos, hechos evidentes, existencia o inexistencia de las leyes. A ver, hechos exentos de prueba, hecho notorio. ¿Qué es notorio? Señores, ¿quién me puede decir dónde queda el Palacio Nacional? ¿Alguien sabe dónde queda el Palacio Nacional? En la zona 1. En la zona 1. Si a ustedes le dicen, señores, estaba un grupo de personas enfrente del Palacio Nacional, ustedes rápido se fueron a la zona 1. Todos. Es un hecho notorio, ¿ya? Es parte de nuestra cultura, es parte del conocimiento generalizado que tenemos socialmente en Guatemala. Sabemos dónde está el Palacio Nacional. Si alguien nos dice, miren, fíjense que otra vez un cristiano se tiró del puente Belice. ¿Saben dónde queda el puente Belice? No me digan que no saben dónde queda el puente Belice. Sí, en zona de la calzada mía. Esto es un hecho notorio. Por ejemplo, que existe una ley en contra de la violencia contra la mujer. ¿Conocen ustedes esa ley que exista? Ley BET, creo que sí. decían. Ley contra femicidio. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, son hechos admitidos, dice, porque son admitidos por las partes. Se sabe que sí existen. Hechos presumidos. Se presume porque todo el mundo tiene ese conocimiento general. ¿Dónde está el Palacio Nacional? ¿Dónde se encuentra el Teatro Nacional? ¿Quién es el presidente de Guatemala? ¿Verdad? Son cosas que nosotros sabemos, que es parte de nuestra cultura. Un hecho evidente tiene que ser un hecho notorio. Sí, es automático. La existencia o inexistencia de leyes son hechos notorios. Sí existe la ley del organismo judicial, sí existe la violencia contra la mujer, sí existe la ley de violencia intrafamiliar. Esos son hechos notorios. No se prueban porque se sabe de su existencia, se presume su existencia. Es evidente que sí se dan, ¿ya? Esos son hechos exentos de prueba. No se prueba. Fíjese, señor juez, que mataron a una persona o, por ejemplo, atropellada cuando caminaba enfrente del Palacio Nacional, ¿verdad?
iba a cruzar la calle cuando vino un carro y lo pasó. Primero, ya sabemos dónde queda el Palacio Nacional. El Palacio Nacional, todos ya sabemos a qué edificio se refiere. Es un hecho exento de prueba. ¿Ok? Veamos acá, y aquí empieza lo bonito, la utilidad. Veamos. Estos son libertad probatoria, pero son algunos elementos. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Libertad probatoria, pertinencia, utilidad, necesidad, relevancia, idoneidad de la prueba, pertinencia porque debe versar sobre los hechos controvertidos, utilidad para el proceso y no para quien la aporta, necesidad porque con ella se exponen las afirmaciones o negaciones hechas, relevancia porque es parte integral del proceso, e idoneidad porque debe obtenerse y presentar por los medios establecidos en la ley. Póngale ese título a esto porque son algunas características, por ponerle algo. Y las explico. Pertinencia. Es pertinente un elemento probatorio cuando versa sobre un hecho controvertido. Ya expliqué que es un hecho controvertido, no tengo problema con eso. ¿Ok? Ahí es pertinente. Es útil para el proceso y no para quien lo aporta. Ojo. Señor juez, estoy mandando a Noé y yo aporto como elemento de prueba el contrato. Perfecto, pero ese contrato va a ser utilizado por ambas partes. Señor juez, dice Noé, perfecto, el señor presentó el contrato. Bueno, yo lo ofrezco también, ¿verdad? Que se tome como prueba ofrecida de mi parte el contrato aportado por la contraparte en la cláusula tal donde establece que él tenía que pagarme una cantidad de dinero previo a iniciar la obra. El proceso debe entenderse que se va a enriquecer con los elementos probatorios. La prueba para el proceso, es decir, para encontrar la verdad, porque ese es el fin, ¿se acuerdan? Convencer al juez y encontrar al fin la verdad. Entonces la prueba aporta al proceso, es del proceso. No puede decir, mire, yo aporté elemento probatorio, me opongo a aquel que lo utilice. No se puede. Él lo propuso, usted lo propuso y lo presentó, perfecto. Pero él también dijo que si va a valer del mismo hecho probatorio o el mismo elemento de prueba para hacer valer su pretensión. Por eso dice, es útil para el proceso y no para quien lo aporta. ¿Ok? ¿Clarines ahí? Órale. Necesidad porque con ella se exponen las afirmaciones o negaciones hechas. ¿Es necesaria una prueba? Sí, porque va a ser el elemento que venga a darle valor a alguna afirmación y demostrar cuál es la verdad. Por eso es necesario. De relevancia porque es parte integral del proceso. Sí, ¿por qué? Bueno, ya vimos que aporta para el proceso, que nos va a encontrar la verdad y sin ella entonces no tenemos nada. Si yo no ofrezco prueba, no tengo en qué fundamentar mi afirmación ni mi pretensión, por lo mismo no tengo cómo convencer al juez. Por eso es integral. Y si ninguna de las dos partes ofrecen prueba, el juez, por mucho que le caigan bien alguna de las partes, no puede emitir una resolución apegada a derecho porque no tiene los elementos necesarios para hacerlo. Por eso es de relevancia la prueba. Es idoneidad porque debe obtenerse y presentarse por los medios establecidos en la ley. La prueba tiene sus fases, la prueba tiene que ser legal, o sea, tiene que tratarse de un elemento obtenido de forma legal y que la ley también permita que sea legal. Si no, no es idóneo, ¿ok? Sigamos leyendo. Fin y destino de la prueba, por favor. Lograr la convicción del juez o tribunal acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso, destino que la prueba aportada es para el proceso y no para quien la aporta de acuerdo con el principio de adquisición procesal. Aquí iba yo. Cuando hablamos que la prueba es del proceso o prueba para el proceso, hablamos de algo relevante. Hay un principio, el principio de adquisición procesal. Este principio es el que dice, no señores, la prueba aporta para el proceso, no para las partes, lo que les expliqué antes. Y de nuevo vemos que fin y destino de la prueba es lograr la convicción del juez y encontrar la verdad. En verdad esa es. Órganos de prueba. Pónganle coco a esto, por favor. ¿Quién no lee?
Las fuentes de prueba son los elementos que existen en la realidad y los medios consisten en las actividades que es preciso desplegar para incorporar las fuentes al proceso. La fuente es anterior al proceso y existente independientemente de. El medio se forma durante el proceso y pertenece a él. A él, la fuente es lo sustancial y material, el medio lo adjetivo y formal. Por ejemplo, en la declaración de parte, la fuente es la parte y su conocimiento y el medio de prueba de su declaración. Fíjense que se habla de órgano de prueba y la prueba. Y este relajo de palabras se resuelve en lo siguiente. Yo soy una persona que va caminando por ahí y veo que alguien choca un vehículo y le causa daños civiles, no penales. Y me llaman a mí a ser testigo. Yo soy el órgano de prueba. Yo soy la fuente de la prueba. ¿Por qué? Yo preexisto a la situación que se dio, pero de mí va a emanar la prueba. ¿Cuál es la prueba? Mi declaración. ¿Ya? Mi declaración es la prueba. Yo soy la fuente de la prueba. ¿Ok? A eso se refiere, fuente de la prueba. Carga de la prueba. Si tienen preguntas, me las hacen, chicos, por favor. ¿Me lo leen? Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Eso ya lo platicamos. Tanto el demandado como el demandante deben aportar prueba para fundamentar o basar su pretensión y sus afirmaciones. Clasificación legal y doctrinal de los distintos medios de prueba. Aquí empiezo a leer. Veámoslo, pues. ¿Qué me lo lee? A. Por confesión. Es aquella que surge por la declaración sobre lo sabido o hecho por él hacia alguien voluntariamente o preguntando por otro en nuestra legislación. Es resultado de la prueba denominada declaración de la parte. Artículo 130. N. 1. La confesión puede ser expresa. Es la hecha con palabras o señales que clara y positivamente manifiestan lo confesado. Segundo, tácita. La que se infiere de un hecho o lo supuesto por la ley. Tercero, judicial. La efectuada en juicio. Cuarto, extrajudicial. La que se hace afuera de juicio. Quinto, simple. La que se hace afirmando lisa y llanamente la verdad del hecho sobre el cual se le pregunta. Sexto, cualificada. Es aquella en que si bien se reconoce la verdad de un hecho, añade circunstancias o modificaciones que restringe o destruye la manifestación hecha. Fíjense pues que ya empezamos entonces con las formas de prueba, pero antes que eso, quiero que me leamos el artículo 128 al 129. Por favor, esto es importante. Porque una cosa, vamos a leer exactamente la ley, la clasificación doctrinaria, pero veamos primero cuál es la ley, la legal, la que establece el 128, por favor. Estos son los elementos de prueba. ¿La leo, licenciado? Por favor, 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. En medios de prueba, artículo 128, medios de prueba. Son medios de prueba. 1, declaración de las partes. Segundo, declaración de testigos. Tercero, dictamen de expertos. Cuarto, reconocimiento judicial. 5, documentos. Quinto, sexto, medios científicos de prueba. Y séptimo, presunciones. Fíjense que estos son los elementos de prueba. ¿Me interesa la clasificación? Sí, no digo que no, está muy bonita. Esto es una clasificación de tipo doctrinal, pero en nuestro ordenamiento jurídico hay dos formas de declaración o de confesión, que son la declaración de parte y la declaración de testigo. ¿Ya?
Esas son las dos partes de declaraciones. Lo que sucede es que se dan cuenta de esa prueba, la por confesión, ¿verdad? Surge por la declaración sobre lo sabido o hecho por él. Dese en cuenta que es una declaración. Y hay dos formas de declarar en nuestro ordenamiento jurídico, es la declaración de parte y la declaración de testigos. Pero antes de continuar, veamos el 129, por favor. ¿Quién me lo lee? Se lo leo, Lick. Por favor. Artículo 129. Práctica de la prueba. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomará en consideración. Para las diligencias de prueba se señalará día y hora en que debe practicarse y se citará a la parte contraria por lo menos con 2 días de anticipación. La prueba se practicará de manera reservada cuando por su naturaleza el tribunal lo juzgare conveniente. El juez presidirá todas las diligencias de prueba. Perfecto. Léanme ahora el artículo 68 de la Ley del Organismo Judicial. Esto nos va a confirmar y a reforzar lo establecido en el 129. Por favor. ¿68, verdad? Por favor. Obligaciones personales de los jueces. Los jueces recibirán por sí todas las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba. El secretario u oficial que los practiquen será solidariamente responsable con el juez o magistrado del contenido de los mismos, a cuyo efecto en el acta deberá consignarse su nombre. El presidente de la Corte Suprema de Justicia podrá declarar esta función en uno de los magistrados del tribunal, de preferencia que pertenezca a la Cámara que conozca del asunto. Los jueces están obligados a leer y estudiar las actuaciones por sí mismos y son responsables de los daños que causen por omisión, ignorancia o negligencia. Des en cuenta que esto tenemos que tener en cuenta que primero, la prueba debe respetar el derecho de defensa, ¿ya? Derecho. Miren, si yo no sé quién me está escribiendo, por favor, después de clase, ahorita estoy dando clase. Entonces, la prueba debe respetar el principio de defensa, es decir, la parte contraria tiene que saber de qué elemento probatorio se trata para poder contradecirlo. Por eso se llama contradictorio, porque yo voy a contradecir los elementos de prueba, lo voy a contradecir lo que ha afirmado una de las partes, si yo soy la contraparte. Resulta entonces que toda prueba debe ser recibida con citación de la parte contraria. Va a haber una declaración de parte, va a haber una declaración de testigo, debe estar la parte contraria, si no se toma en cuenta, se rechaza. Por eso es que en los escritos ustedes podrán ver, cuando tengan acceso a alguno, que dice, se ofrece como medio de prueba con citación de la parte contraria, porque si no, este es el fundamento para rechazarla. Y el artículo 68 lo que nos habla junto con este tercer párrafo del 129 es de la inmediación procesal. Este principio no es otra cosa más que el que señala que el juez tiene la obligación de estar presente durante el diligenciamiento de todo el proceso, pero en especial durante la recepción de la prueba, porque quien va a valorar la prueba es el juez. Antes se escuchaba, hace años, espero que ya nos esté dando, que habían los oficiales los que hacían el acta y se ponían ahí, recibían la prueba y el juez bien gracias. No, hoy no, el juez debe estar presente. Se va a llevar una declaración de testigos, perfecto. El juez es el que lleva la conducción de la audiencia. Él es el que tiene que decir qué preguntas, qué no preguntas, lo veremos en un momento en la declaración de partes. Pero resulta que es el juez el director. De esa cuenta, el principio de inmediación procesal cobra relevancia. ¿Dónde está fundamentado el principio de inmediación procesal? Pues es en especial en este caso, artículo 129 y artículo 68 de la Ley del Organismo Judicial. Si se me ocurre preguntar esto, lo pregunto. Sigamos. Hemos visto entonces algunos aspectos especiales de la prueba. ¿Qué nos toca? Declaración de testigos.
Venga, sí, Juan Gabriel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Juan Gabriel. Cuénteme. Mire, con relación al tema de las pruebas, si una prueba no es admitida, ¿qué recursos o qué medios de defensa puedo tener yo contra Fíjese que aquí lo la decisión? dijimos al principio. Dése cuenta. Léame el 127 primer párrafo. Procesal 127, me Sí. dijo. Ahorita. Sí. Aquí lo estoy buscando. Artículo 127. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables. Ahí claramente dice que son inapelables, ¿verdad? ¿Pero qué es inapelable? Que no se pueden apelar, es decir, no... Las resoluciones... Las resoluciones que se dicten en ese sentido son inapelables, es decir, los que rechacen los elementos de prueba. Correcto. Pero la no admisión de un medio de prueba, ¿qué dice? Pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición no obsta a que, si fuere protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca la segunda instancia, si fuere procedente. Entonces, yo tengo un juicio oral, de esos que se conocen trámite oral. Y no, en ese el juez no se rechaza por improcedente tal elemento de prueba. Señora juez, en este momento quisiera que quede asentada mi formal protesta por el rechazo de tal elemento de probatorio por considerarlo esencial para la defensa de mi patrocinado o de la pretensión de mi patrocinado. Queda aceptada su formal protesta y solo con ese asentamiento, con ese registro de la protesta, el tribunal de alzada, la sala que conozca la apelación, sí va a poder valorar ese elemento probatorio. Ojo con lo que estoy diciendo. Eso es lo que puede hacerse, ¿ok? Este recurso se llama de protesta, entonces. No es recurso, es solamente la protesta. La protesta. La protesta. No es un recurso per se porque no hay un proceso específico. No, usted solamente levanta la mano y dice, protesto, y queda sentada su formal protesta. Pero más adelante el artículo dice, los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto de la diligencia que motiva la discusión. Es que ahí es de meterse a otro relajo, porque hay incidentes en cuanto al trámite de cada uno. Eso es al trámite, ¿ya? Ahí es donde entramos al trámite de cómo se va a diligenciar la prueba, ¿ya? Porque la prueba, si no fue admitida, usted la protesta para que sea recibida en segunda instancia. Incluso, le voy a decir, hay un artículo donde impugnaciones iniciales, donde está. Y el único requisito es haberla ofrecido. Protestado. Sí, la ofreció. Obviamente, porque si no está ofrecida, pues ya prácticamente se perdió la oportunidad por el principio de preclusión, ¿no? Léame el 609, por favor. 609. Ajá. Ahorita lo vamos a buscar. Medios de prueba. Los medios de prueba admitidos en primera instancia son admisibles en la segunda, pero no recibirán declaraciones de testigos sobre los mismos hechos contenidos en los interrogatorios que se hubieran presentado en la primera. Si en la primera instancia, sin culpa del interesado, se hubiera omitido interrogar a un testigo presentado legalmente, o si se omitió examinarlo sobre algún punto de los comprendidos en el interrogatorio, podrá ser examinado en la segunda. En la segunda instancia, se resolverá sin ningún trámite ni recurso sobre la admisibilidad de la prueba que hubiera sido protestada en la primera instancia, de acuerdo con lo que establece el artículo 127 de este código. Ahí está. Espero haber contestado su pregunta, mi querido amigo.
Muchas gracias, Lick, muy amable. Señores, son las 7:01, ya me pasé. El día lunes seguimos, señores, acuérdense que solo tenemos día lunes, día viernes, espero en Dios que nos dé suficiente tiempo para terminar la prueba, y el 22, pues, entramos con todo. Un gusto saludarlos, espero les haya gustado la clase, estoy para servirles. Pasen, señores, Gracias. feliz noche. Rosita, Feliz mándeme noche. sus datos, por favor. Feliz noche, Lick. Feliz noche, señores. Licenciado.